Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, ya en pleno 2026, con grandes novedades, con grandes noticias, con ya algunas cosas interesantes que están pasando en los mercados, dentro de los cuales se dan estos nuevos máximos en varias bolsas. Tuvimos esta semana nuevos máximos históricos en el S&P 500, marginal, pero nuevo máximo histórico. Tuvimos también máximo histórico en Europa y también el All Country World Index, que es este índice que agrupa a todas las bolsas en el mundo, también con máximos históricos. Y eso también de la mano con un incremento sostenido que han tenido las materias primas, en particular los metales preciosos, que también han seguido registrando nuevos máximos. En Chile mejoran las expectativas para los activos en línea con este rally que hemos tenido en el cobre, que sigue subiendo, ya ahí bastante consolidado en torno a los $6 la libra, y también con algunos cambios de visión que vamos a estar comentando precisamente en este video. Todo esto a pesar de una disminución en la última semana en la probabilidad de baja de tasas por parte de la Fed de Estados Unidos, en que con datos que conocimos la última semana, datos de empleo, el ICM de servicios, en general salieron mejor de lo esperado y eso nuevamente vuelve a disminuir la posibilidad de baja de tasas ahora en este mes de enero y también para marzo, pero de todas formas se siguen manteniendo estas dos posibles bajas de tasas para lo que es este año 2026. Así que hartas novedades, ya partiendo el año de lleno, ya todo en marcha. Así que estaremos hablando de muchas cosas en esta visión semanal de los mercados. Pero antes, invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción, así que los invitamos a sumarse a todos los clientes que han confiado en Patrimore para poder ayudarlos en todo lo que tiene que ver con el dinero, finanzas personales e inversiones. Y vamos entonces a revisar qué es lo que pasó en la última semana en los mercados. Y tenemos alzas en el S&P 500 de un 1,5%, el Nasdaq subiendo un 2,2%, el IPSA vuelve a subir con mucha fuerza un 4,8%, en línea con este buen ambiente a nivel global. El índice de volatilidad VIX se mantuvo plano, el Bitcoin subiendo un 0,5%, el dólar index recuperándose un 0,8% y extrañamente el dólar en Chile, a diferencia del dólar en el mundo, en Chile cayó un 1,1%. Esto tiene mucho que ver con el alza del cobre, como decíamos hace un ratito, el cobre subiendo esta última semana un 3,5%, el oro subiendo un 4,4% y el petróleo también subiendo un 2,6%. El tablero, por lo tanto, está bastante cargado al verde. Tenemos algunas empresas que no lo pasaron muy bien la última semana, como Apple cayendo un 4%, Nvidia cayendo un 2%, pero en general la gran mayoría de acciones del S&P 500 subiendo de manera bastante clara. Y evidentemente que los titulares, las noticias estuvieron en torno a lo que fue la captura de Maduro, que la anunciamos en la visión semanal del lunes pasado. Hablamos un poquito de esto, algunas consecuencias, y yo creo que sigue siendo más o menos el mismo análisis. Tenemos un poquito más de tensiones a nivel geopolítico en el mundo. Tenemos también intereses por parte de Estados Unidos en varias partes del mundo también, todo el tema de Groenlandia, todo lo que está pasando con Venezuela particularmente, Irán. La verdad que ahí hemos ido recibiendo, como es costumbre, declaraciones bastante llamativas por parte de Donald Trump. Pero lo concreto es qué implicancias tiene esto en los mercados y, como lo dijimos la semana pasada, son bastante menores, bastante acotadas. Evidentemente que hay mejores expectativas de lo que puede pasar con Venezuela en el futuro. Es un país que prácticamente no existía a nivel global en los mercados, por lo tanto vuelve a aparecer como una posibilidad, pero de mucho riesgo. Y todo lo que tiene que ver con el petróleo, sin duda que es lo más relevante. Y sabemos, siempre hemos sabido, que Venezuela es el país de las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, pero puede extraer poco petróleo de esas grandes reservas porque no hay inversión, porque hemos visto esta caída constante en la capacidad de producir por parte de Venezuela en los últimos años. Por lo tanto, todo el mundo del petróleo, todo el mundo de los commodities son inversiones a largo plazo que demoran tiempo y por lo tanto el impacto en los mercados es bastante acotado. Sin ir más lejos, traemos a colación el precio del petróleo WTI, que es una buena referencia para ver cómo se está comportando el crudo del petróleo a nivel global. Y tenemos que en el último tiempo, en los últimos años, hemos mantenido una tendencia a la baja de forma sostenida. Y en lo más reciente alcanzó niveles de $55, que al parecer es un gran piso, difícil de romper, y se comienza a estrechar estos niveles mínimos del último tiempo en un escenario de menor volatilidad. De hecho, esto es
algo contradictorio con lo que ha pasado en el último tiempo a nivel geopolítico, que hemos visto un incremento en las tensiones geopolíticas, Israel con Palestina, Rusia, Ucrania, ahora mismo Venezuela, Irán, etc. Y en general cuando tenemos mayor riesgo geopolítico el precio del petróleo sube. Pero lo que ha ocurrido en el último tiempo es que se ha ido moderando y eso da cuenta de que todas estas noticias que nosotros recibimos probablemente no tengan tanto impacto como muchos pudieran pensar, porque siempre el petróleo es un buen indicador de cómo están esas tensiones a nivel global. Así que eso para tenerlo en cuenta. De todas formas, mi visión de cara al futuro, y ya se habla bastante al respecto, es que se va a necesitar mucha más energía en el futuro por todo lo que es la inteligencia artificial y la capacidad de procesamiento de datos que requiere de mucha energía, y eso probablemente va a hacer que el consumo de diferentes fuentes energéticas siga aumentando en el futuro, y ahí vamos a ver si es que el petróleo repunta a raíz de esa mayor demanda o se mantiene en niveles bajos, que esto siempre es una muy buena noticia, porque la inflación depende mucho del desempeño que tiene el precio de la energía. Y eso, como lo hemos visto en el último tiempo, también ha sido un factor importante para que la inflación a nivel global también se vaya moderando. Ahora, en cuanto a noticias, la semana pasada, como decíamos hace un ratito atrás, buenos datos del ICM de servicios, 54,4 puntos, bastante más que los 52,2 que se esperaban. Tuvimos una disminución en los empleos ofrecidos en estas mayores puestos de trabajo como oferta, disminuyeron, lo cual ha tenido una lectura importante en el último tiempo y ha sido una constante que hayan disminuido las ofertas de trabajo. Pero tuvimos buenas peticiones semanales de desempleo que volvieron a caer, y también la tasa de desempleo con los datos oficiales volvió a caer también de un 4,6 a un 4,4%. Se esperaba que se redujera al 4,5, pero cayó un poquito más al 4,4, así que vuelve a ser baja la tasa de desempleo en Estados Unidos, sigue siendo baja durante mucho tiempo. Y por otro lado también tuvimos una creación de empleo que, si bien no es para celebrar, es una creación de empleo a la larga de 50.000 puestos de trabajo, que igual es una cifra que tiende a ser positiva en el contexto actual, en donde veíamos un deterioro del mercado laboral. Así que en ese sentido, y dando cuenta también de lo que es el empleo ADP, la media móvil de los últimos 3 meses repunta cuando ya venía mostrando señales de agotamiento y de dificultades. Así que eso también es una buena noticia. Y lo que hablábamos anteriormente, que la tasa de desempleo cae del 4,6 al 4,4%, lo cual también es una buena noticia porque estamos en niveles todavía bastante bajos en cuanto a la tasa de desempleo. Así que todo esto nos lleva a que la probabilidad de baja de tasas para la reunión de la Fed del 28 de enero aumente considerablemente esta posibilidad de mantención de tasas. El dato de la semana pasada era un 83,4%, ahora es un 95%, así que podemos dar ya por definitivo este dato y que no tendremos baja de tasas ahora en enero. Y para marzo también cambia. Y si bien la semana pasada teníamos una probabilidad del 44,2% de una baja de tasas a esa fecha, 18 de marzo, ahora esa probabilidad bajó a un casi 30%. Por lo tanto, baja de manera importante la probabilidad de baja de tasas para el mes de enero, la actualidad, y también para marzo. Así que eso uno podría haberlo interpretado como que podría haber sido malo para el mercado, porque sabemos que al mercado le gustan las bajas de tasas, pero también hay que tener en cuenta de que esto no es que vayan a subir o que no vayan a bajar más, sino que solamente se va postergando estas bajas de tasa, que deberían venir 2 bajas de tasas este año 2026. Y otra noticia importante, con el cierre del año vemos que la caja que tiene Warren Buffett, ya no Warren Buffett como CEO, pero sí propietario de Berkshire Hathaway, vuelve a aumentar de niveles de 360 billions a más de 380 billions. Es una locura la cantidad de plata que tiene Berkshire Hathaway en caja, que no la tiene en caja, sino que la tiene en bonos del tesoro de bajo riesgo, de corto plazo, pero es mucha plata que va en línea con las altas valorizaciones que tiene el mercado, y que en definitiva ha tomado esta postura más conservadora para esperar mejores momentos de invertir. Así que, como siempre lo hemos dicho, esto es algo que ya se viene dando hace varios trimestres, sigue aumentando esa caja y veremos cuándo llega la caída. Se puede demorar mucho tiempo para que ocurra esa caída, pero evidentemente Warren Buffett y Berkshire Hathaway están esperando que el mercado se modere.
Y tenemos un nuevo webinar online, un taller en vivo, Planifica tu 2026, estamos partiendo el año con claridad. Esto va a ser el 21 de enero a las 5 de la tarde, el link está acá abajito en la descripción para que se inscriban y vamos a tener como siempre estas gratas conversaciones con Francisco Ackerman y también con Cristian Domínguez. Así que aprovechenlo para partir el año, siempre es bueno escuchar nuevas ideas, vamos a tener ahí algunas sorpresitas, así que aprovechenlo, inscríbanse en el link que está acá abajito en la descripción. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas, nuevo máximo histórico por parte del S&P 500, el primer máximo histórico el año 2026, veremos cuántos más se dan, si es que se dan, y de todas formas tenemos a este escenario lateral del S&P 500 en que marca ese máximo histórico, pero rápidamente se vuelve a situar bajo ese techo. Y seguimos en esta fase más bien lateral de las últimas semanas, últimos meses. Mirando el comportamiento del bono del Tesoro de 10 años, vuelve a estar en la parte superior. Por más hable Donald Trump bajar las tasas y hacer todo lo posible para que el costo financiero de una hipoteca disminuya, las tasas de largo plazo no han respondido a esa situación. Y siempre es importante mirar lo que el mercado anticipa. O sea, sin ir más lejos, ha habido una lucha importante entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hablaba Jerome Powell precisamente respecto a esto el fin de semana. Y lo que ocurre es que la Reserva Federal igual es autónoma, por más presión que exista, puede ejercer algún tipo de cambio, alguna incidencia, pero es una entidad autónoma y por lo tanto el mercado interpreta las cosas como realmente son. Y por eso es que a pesar de que Donald Trump quiera tasas más bajas y todos queramos tasas más bajas, el mercado está anticipando algo que es bastante prudente. Y eso es lo que importa en definitiva. Así que la tasa del bono del Tesoro de 10 años manifiesta de cierta manera toda esa expectativa. Por otro lado, el MQI, el ETF de China, se recuperó harto la semana pasada, cayó un poquito y vuelve a estar en niveles de 62,2 puntos y está rebotando de esta zona de mínimos en torno a los 59, 60 puntos. Así que tiene espacio para seguir recuperándose el ETF de China y en general el mercado chino, que hay buenas perspectivas de cara al futuro en lo que pueda ocurrir con este mercado que venía bastante castigado en cuanto a valorizaciones. Y ahí pasa a ser importante lo que ocurre la última semana con el índice de mercado emergente, que se pega un salto importante a niveles de 57 puntos de fracción y ya estamos muy cerquita de los máximos anteriores del 2021 en 58,26 puntos. Así que sigue la racha alcista, en este caso estamos lejos de máximos históricos, pero sigue una buena evolución a ir a buscar máximos del 2021. Y en donde sí tuvimos máximos es en el ETF de Europa, el EZU, que es un índice que agrupa las 50 empresas más grandes de Europa, que sigue registrando máximos y que está ahora en la parte alta de este canal que hemos remarcado las últimas semanas. Así que, como lo hemos dicho, y una tendencia que se mantuvo el año pasado es que Estados Unidos andaba bien, pero el resto del mundo andaba mejor. Y eso se sigue ratificando en los primeros días de este año. De hecho, el All Country World Index alcanza nuevos máximos a pesar de esa estabilidad, lateralización del S&P 500. El All Country World Index, el All Country World Index, que es este ACWI que agrupa a todas las bolsas del mundo, alcanza nuevos máximos y está ahí precisamente acechando nuevos máximos también ahora en el inicio de la semana. Por el lado de los metales preciosos tenemos que el oro vuelve a abrir al alza y vuelve a romper máximo histórico. Acá se mantiene la tendencia muy favorable y que va en línea también con el alza que hemos visto en el precio de la plata. Así que todas estas tendencias que se manifestaron en el año 2025, que ya es parte del pasado, se comienzan a ratificar en este inicio del 2026. Se mantiene un poquito la misma lógica de lo que fue los grandes comportamientos del año pasado. Y en el caso del Bitcoin alcanzó este máximo en torno a los $94.370 y entra en una fase más bien lateral que podría mantenerse ahí por un rato, que ya es una lateralización bastante amplia que hemos visto en los últimos meses. Así que gran techo por arriba, los $94.370 y por abajo se está configurando una directriz alcista que debería tener a un piso en torno a los 89.000 o $90.000. Y los dejamos cordialmente invitados para que acá abajito en la descripción pinchen y vean que hay una descarga gratuita de un ebook que ha tenido muy buenos comentarios, ha tenido muy buena recepción. Los 10 hallazgos científicos sobre el dinero que cambiarán tu vida. Lo pueden descargar, lo pueden utilizar para verlo en su tablet, en el computador. Así que información bastante valiosa de todo lo que se ha escrito
a nivel científico en los últimos años de cómo nos comportamos en el mundo del dinero. Así que aprovechenlo, guía basada en psicología, neurociencia y economía del comportamiento para entender y mejorar cómo manejas tu dinero. Y de esta forma aterrizamos en Chile, que también tenemos bastantes novedades, lo habíamos dicho hace algunas semanas atrás. Era importante los anuncios que íbamos a tener respecto al gabinete de José Antonio Kast, y evidentemente para este webinar, para este video, para este espacio sobre los mercados nos interesa mucho el ministro de Hacienda. Y era algo bastante evidente y se cumple que Jorge Quirós pasa a ser el ministro de Hacienda de este nuevo gobierno. Y habla esta última semana Jorge Quirós. Él es un consultor de empresas, por lo tanto se ha dicho que es alguien que está mucho más interiorizado con la microeconomía, no tanto con la macro. En la macro la verdad que no tenemos mayores problemas porque en general hemos sido bien ordenados y bien responsables en los últimos años. Lo importante es la micro. ¿Qué es más importante que la micro hoy en día cuando a las empresas les cuesta sacar proyectos adelante, les cuesta invertir, todo el tema de la permisología, en fin? En el último tiempo el deterioro, yo creo, a nivel empresarial ha sido más en la micro y eso ha repercutido. Por lo tanto, creo que es una buena señal y más importante aún fueron algunas declaraciones que él es bastante optimista o más bien bastante enfocado en generar mayor crecimiento, y eso es algo que nos falta. Yo creo que independiente de que si se cumplan las expectativas o no, es bueno tener un discurso muy claro en que se va a fomentar el crecimiento, porque eso inmediatamente alinea las expectativas y es algo favorable que hace mucho tiempo no escuchábamos. Así que creo que se están dando buenas señales por ese lado. Por otro lado, una muy buena señal, una muy buena noticia, el IPC negativo de diciembre. Ya tuvimos el cierre del año con una inflación del 3,5%, lo cual es una muy buena noticia, y ya con el IPC de enero, que debería ser considerablemente más bajo que el IPC de enero del año 2025, vamos a llegar muy probablemente a una inflación del 3%, que es la meta del Banco Central. Así que buenas noticias también por ahí, por el IPC. Y la encuesta Cadem la seguimos mirando de reojo, a pesar de que no tenemos elecciones en el horizonte. Siempre hay preguntas interesantes, en este caso en cuanto a expectativa. Chile con el gobierno de José Antonio Kast, vamos a estar muy bien o bien, regular, muy mal o muy mal, y no sabe, no responde. Y creo que también es positivo que la población esté más optimista, porque como lo decíamos la semana pasada, eso nos lleva a mayor consumo, cambiar el auto, tomar decisiones de inversión como una propiedad, en fin. Así que es bueno que también los diferentes actores económicos, empresas, personas, estén alineadas en tener mejor expectativa, porque eso se termina manifestando en las decisiones que tomamos. Así que es una buena noticia también que aumente esas expectativas favorables respecto a lo que viene. Independiente de que se cumplan o no, eso ya lo veremos, pero el que existan buenas expectativas es favorable. Y de esta forma pasamos al comportamiento del dólar, que en el mundo sigue tendiendo a subir un poquito más en las últimas semanas, pero estamos en la mitad de esta lateralización del dólar index entre 96 y 100 puntos aproximadamente. Pero a diferencia del comportamiento del dólar index, el dólar en Chile sigue cayendo y abre la semana precisamente a la baja, ya en niveles de 886 pesos aproximadamente. Estamos en un piso importante ahora, que si ya se llega a romper, pasaríamos a otro nivel más cercano a 8.55. Y acá no me quiero detener, no quiero profundizar, porque esta semana sacamos la visión del dólar mensual, así que ahí les tengo hartas noticias, y lo único que les puedo decir es que hoy día tenemos una visión del dólar bastante más bajista de lo que la teníamos en la última mirada del mes de diciembre. Así que para que vean este video lo sacaremos mañana muy probablemente. Y en toda esta mejora del peso chileno, la caída del dólar en Chile, sin duda que es muy relevante el aumento del precio del cobre. Y ya estamos de una manera quizás más consolidada en torno a los $6 la libra. Esto es muy bueno para los impuestos, para la generación de ingresos del fisco, para que exista mayor empleo y mayor dinamismo en toda la industria relacionada al cobre. Así que estos son muy buenas noticias que son de gran alcance, pero de lento desarrollo. Así que es bueno que se mantengan estos niveles y que eso se vaya afianzando en el futuro. Y en cuanto al comportamiento de la bolsa chilena, no para de subir el IPSA, subió muchísimo la última semana, nuevos máximos, ya está rozando los 11.000 puntos. Puede seguir subiendo, sin duda, pero lo más importante de todo esto es lo que venimos diciendo hace muchas semanas atrás, muchos meses atrás, en que el ETF de Chile tiene mucho espacio para seguir subiendo, porque hoy día están 43 puntos, ha subido mucho, pero los máximos históricos están muy arriba. Esto es un upside
solamente para llegar a niveles del 2018, un upside del 30% aproximadamente. Ahora, ¿cómo va a manifestarse ese aumento del 30% en la bolsa chilena? Bueno, eso ocurre porque aumente el IPSA, aumente la valorización de las empresas, pero también se fortalezca el peso chileno, ya que este ETF está reflejado en dólares. Y acá tenemos una actualización muy importante de la empresa Alpine Macro, que hace tiempo que no la traíamos a colación, pero nos gusta mucho el research que hace esta empresa. Y en el mundo de los mercados emergentes, la empresa consultora el día 6, o sea, la semana pasada, el 6 de enero, hizo una actualización y coloca dentro de los mercados emergentes a Chile como una sobreponderación fuerte, que es el único país que tiene esa consideración. Pero también tiene bien calificado a China y Brasil. Y ambos países son muy importantes para nosotros. China porque es un consumidor de nuestras materias primas y gran socio comercial. Y Brasil porque siempre suele ser este imán para la región. Y acá al costado derecho aparece esta brecha enorme entre el precio del cobre y cómo se ha comportado la bolsa chilena y en dónde se ha generado esta brecha enorme que está lejos de cerrarse. Entonces ahí hay mucho potencial para que el mercado chileno se vea beneficiado y que creo todo esto que hemos hablado hoy, que hay hartas cositas positivas para Chile, se manifiestan en esta constante alza y sostenida recuperación del mercado chileno. Así que buenas noticias por ese lado. Vemos acá que la diferencia entre Chile y Brasil se sigue ampliando, pero también es esperable que Brasil se recupere en el futuro por esas mejores perspectivas que hay. Y todo esto manifestado en el comportamiento de los multifondos en este inicio de año es positivo para el multifondo A, que parte subiendo en esta primera semana del año un 0,6, el multifondo C un 0,3 y el multifondo E prácticamente sin movimientos. Así que buenas noticias también que los mercados anden bien, porque eso le puede hacer un gran favor a los multifondos más arriesgados precisamente. Así que partimos bien también, al igual que las bolsas, en los multifondos. Y con todo esto sobre la mesa, con toda esta información nueva, con todos estos datos, ¿qué podemos esperar para la semana que viene? Bueno, no hice la actualización de las noticias para esta semana, pero lo más importante es la inflación en Estados Unidos, así que esa es la noticia de la semana. Y lo más importante también es que comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, el día martes con Delta, JP Morgan, y el día miércoles con Wells Fargo, Citi, Bank of America. Siempre parten los bancos, el jueves Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock, así que esta es la semana inicial de la temporada de resultados en donde parten las instituciones financieras y los bancos en particular. Así que nueva temporada de resultados, siempre importante ver qué es lo que pasa en el ámbito corporativo para ver si las expectativas van mejorando y hay mayores utilidades también para las empresas. Y en cuanto a valorización, si bien la bolsa norteamericana está prácticamente en máximo histórico, tenemos valorizaciones que de todas formas han ido disminuyendo por el hecho de que las expectativas de utilidades siguen al alza en Estados Unidos. Entonces aumenta las expectativas de utilidad, este es el ratio precio-utilidad forward a 12 meses, por lo tanto con mejores perspectivas de utilidad baja el ratio precio-utilidad esperado. Está en niveles de 22, que es bastante razonable, si bien está en la parte alta, pero es razonable. Así que desde ese punto de vista también ese optimismo tiene sentido, tiene fundamento, que es lo que hemos estado viendo durante todo el 2025 y también en este inicio de año. Así que para cerrar, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? Las tendencias principales del año pasado se mantienen. Bolsas en el mundo subiendo, mayoritariamente fuera de Estados Unidos suben un poquito más que Estados Unidos, pero el que esté Estados Unidos bien es bueno para el resto del mundo. Comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, así que muchas noticias vamos a tener ahí con las grandes empresas norteamericanas, especialmente las tecnológicas. Mejoran las perspectivas para Chile y se confirma que el próximo ministro de Hacienda será Jorge Quirós. Y por último, los conflictos geopolíticos permanecen como factor de riesgo, que de todas formas, más allá de que está todo de cierta manera controlado, igual los metales preciosos creo que siguen manifestándose de manera favorable por toda esta situación. Así que agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Esperen el video del dólar que estaremos lanzando mañana y como siempre súmense a todo lo que tratamos de hacer con bastante cariño, con mucha dedicación para que les sirva para sus decisiones de inversión, decisiones financieras que puedan tomar. Un abrazo y nos vemos en otro video. Chao, chao.